global con un invitado especialísimo. Déjenme, por favor, yo me di a la tarea, pido disculpas, Santiago, de abreviar un poquito el CV porque son muchas cosas que has hecho. Entonces, a ver, lo cuento. Doctor Santiago Restrepo, él es psicólogo, es especialista en psicología organizacional, estudios de maestría en neuropsicología en Colombia, PhD en neurociencia por la Universidad Argentina, postdoctor en ciencias por México, postdoctor en educación por Brasil, PhD y doctor honoris causa en educación de México y actualmente es profesor, es investigador de la Corporación Universitaria Americana de Medellín y profesor de maestría en OBS. Además, es un escritor. Ha escrito muchos libros bestseller, capítulos de libros, artículos y ha tenido un recorrido por el que lo tuvimos también aquí en Argentina en un congreso internacional, en México, en Puerto Rico, en Panamá y cuenta con una amplia experiencia como director y gerente. En todo este preámbulo, démosle la bienvenida al doctor Santiago Restrepo. ¿Cómo estás, Santiago? Qué bueno verte. Bueno, muchas gracias y le faltó lo más importante. A ver, cuéntame. Un eterno aprendiz. Soy un eterno aprendiz. Totalmente de acuerdo. Eso es básico y un investigador que a mí me encanta las cosas que vos investigas porque, y es una de las preguntas que va a iniciar esta conversación, ¿no? Cuando uno habla con un neurocientífico, o sea, la gente piensa, ¿qué estás estudiando? Oh, estudio neurociencias. Y uno se imagina de pronto una persona que va a venir con una escafandra blanca a decirte, ya no veo solo tu inconsciente, como dice la gente, no me estás analizando, sino estoy viendo la sinapsis que estás haciendo y me parece que tal cosa. Pero ¿qué es eso de lo que hace un neurocientífico? ¿Eso con qué se come, cómo se estudia, de qué se trata? Sí, yo también pensaba lo mismo. Cuando hablaban de neurocientífico antes, yo me imaginaba un viejito con el pelo blanco parado y claro, metido, pero no. Pero en la yo quisiera, y eso puede que le moleste a algunos colegas, desmitificar un poco ese tema. Primero que todo, ¿por qué? Porque científicos, investigadores somos todos. Ajá. Y el mejor investigador que existe es ese niño de 3, 4 años que ve algo que le llama la atención, que siente curiosidad, que se acerca, comprueba, verifica y decide, ¿me sirve o no me sirve? No hay mejor que un niño o una niña de 2, 3, 4 años. Luego nosotros, ya cuando vamos volviéndonos mayores, escogemos una rama de la ciencia. En mi caso, me fascinó siempre entender qué es lo que pasa dentro del cerebro de las personas, qué es lo que pasa cuando amamos, cuando pensamos, cuando sufrimos o cuando hay enfermedades, y me dediqué a estudiar el cerebro, pero con la misma curiosidad del niño. Es decir, ¿qué es un neurocientífico? Es una persona curiosa que quiere entender el porqué de ciertos comportamientos y se dedica a satisfacer esa curiosidad. No es nada más que eso. Claro, hay que leer mumucho. Hay que leer, pero bueno, eso pasa en todas las ramas de la ciencia. A todos los estudios. Pero qué bonito que te describas así. Es como, yo me imaginaba en mi cabeza, ¿no? Como Aquino estudiando, a Mafalda diciendo alguna cosa, tratando como de investigar más esa investigación genuina por hacer un bienestar para los demás. Pero esto, así como para aterrizarlo mucho más, uno podría aplicarlo, por ejemplo, para mejorar la sociedad o los neurocientíficos, porque viste que a veces le dicen a uno, no, vos investigas simplemente para que se engrose un paper. En realidad uno puede aplicar la neurociencia al contexto cotidiano, a la sociedad, o es un campo que está totalmente dividido y del que no puede participar un neurocientífico. Bueno, hay varias, obviamente, generaciones de investigadores. A la que yo pertenezco y la postura que yo defiendo es que ninguna investigación sirve, no te ayuda si no se puede aplicar. Ninguna investigación sirve si no me ayuda a mejorar el entorno, a mejorar el mundo que me rodea. Si lo que yo investigo no le va a servir a los demás, a la sociedad, si simplemente va a estar escribiendo un paper, en un artículo y ya, esa investigación es de cajón y realmente es perder el tiempo. ¿Qué es lo que pasa? La neurociencia, creo yo que es de gran utilidad respondiendo a tu pregunta, porque todos, sin excepción, tenemos un cerebro. Ah, bueno, sí. Entonces, si todos tenemos cerebro y la neurociencia estudia el cerebro y el comportamiento de las personas con base en el cerebro, pues obviamente la puedo aplicar. ¿Y cómo la enfocamos? Porque la neurociencia no es únicamente medicina, no es únicamente neurología. Claro. Neurociencia es aplicar el conocimiento del cerebro, por ejemplo, al mundo de la educación. Cómo mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje.
cómo mejorar la calidad de vida del educador o del educando, del profesor o del maestro. Totalmente. Y eso es neuroeducación. O sea que no es solamente un campo, yo quizás lo reduje mucho al campo de la sociedad, pero me estás hablando y abriendo la cabeza a todas las personas que nos están escuchando y que nos están viendo también en la transmisión en vivo por Twitch, que no es simplemente el cerebro ya. O sea, no es que tú agarras un cerebro y lo diseccionas y dices, yo creo que lo puedo hacer crecer de esta forma o creo que puede entender más de esta, sino que es algo más aterrizado, porque ¿cómo le explica a uno, por ejemplo, a un docente que tiene que lograr que sus estudiantes primero dominen algo básico como la motricidad fina antes de pretender que plasmen un sentimiento que sea demasiado elaborado y con una calidad estética demasiado armónica? ¿Por qué no simplemente hacer otra cosa? Me imagino yo como una pregunta que puede estar surgiendo a un docente que nos esté viendo en este momento. Evidentemente, el papá de la neurociencia es la neurología y la medicina. Digamos que de ahí parte, porque si estamos hablando de un cerebro, hay que tener conocimientos básicos del cerebro, de los lóbulos, del ápice, de las neuronas, conocimientos básicos que no son propiedad exclusiva de los médicos, ¿no? Pero a partir de esos conocimientos básicos es como ese músculo, como ese órgano, como esa estructura, como esa dopamina, como es que toda esa parte biológica interactúa o le sirve a la educación, o interactúa o le sirve a la empresa, y hablamos de neuromanagement, o interactúa y le sirve a la economía, neuroeconomía. Recordemos que 2 premios Nobel de economía han obtenido su premio Nobel por neurociencia. Por investigaciones de neurociencia, el neuromarketing, por ejemplo, y ahora más recientemente el NeuroEnjoyFlip, que sí es un desarrollo personal. Pero cuéntanos un poquito de eso, porque veo las palabras, sé cómo encastrarlas en mi cabeza en el significado que pueden tener, pero eso del NeuroEnjoyFlip, o sea, ¿cómo así uno puede gozar con la... No entiendo, a ver, cuéntanos un poquito más qué será eso del NeuroEnjoyFlip. Bueno, es que mira, como cuando hablaba, como científico, como investigador, la base es la curiosidad, las ganas de saber. Y yo tengo hablo a nivel personal, una filosofía de vida, es que yo nací para ser feliz. Y lo mismo tú, y lo mismo todos. O sea, nadie se levanta por la mañana diciendo, hoy quiero su... Claro. No, eso a no ser que sea un enfermo, ¿no? Una patología. Entonces, con ese interés personal por la felicidad y por vivir en felicidad, que todos nos lo merecemos, ricos, pobres, blancos, negros y amarillos, todos nos lo merecemos, entonces comencé a investigar cuáles son los mecanismos biológicos de la felicidad y del placer. La felicidad es un concepto que se ha venido manejando desde hace 2000, 3000 años, ¿no? Y nadie se ha puesto de acuerdo. Entonces yo traté de encontrar la base estructural biológica que no se discute, sino que simplemente es porque es biología, es comprobable, y descubrimos que dentro de nuestro cerebro hay unas estructuras que son fuentes de placer, se llaman circuitos de recompensa. Si nosotros estimulamos los circuitos de recompensa, se van a generar una serie de químicos de neurotransmisores como la dopamina. La dopamina, por excelencia, nos produce placer y bienestar. ¿Qué es el NeuroEnjoyFlip? Es el aprovechamiento, la correcta utilización de lo que ya tenemos en nuestro cerebro, de esa parte orgánica y química, en función de la felicidad y el bienestar. Y lo que hemos descubierto con investigaciones, incluso la última la presenté ahora el 26 de septiembre en Brasil, es que las personas, cuando son felices, cuando activan los circuitos de recompensas del cerebro, obtienen resultados mucho más rápido y de mejor calidad, sea en el trabajo, sea en el estudio o donde sea. Eso es NeuroEnjoyFlip, la utilización, la estructural y biológica de nuestro cerebro en función del placer y del logro de objetivos. O sea que no está tan alejado eso de que uno sí debería trabajar en algo que te hace feliz. O sea, la felicidad sería como un indicador también incluso de aprovechamiento del tiempo o un poquito más de que realmente estés rindiendo en un trabajo. Podría yo preguntarme en algún momento, decir, bueno, pero ¿cómo seré? ¿Qué manera puedo ser yo más feliz para disfrutar lo que estoy haciendo? Eso, mira, como decía ese gran pensador, casi digo yo profeta, que ya no está, Facundo Cabral, el que trabaja en lo que no ama es un desocupado. Mira, no sabía esa referencia, está buenísima. Sí, Facundo Cabral es una persona que, bueno, cuando es niño me identifico mucho con él. Entonces,
La cuestión es, o el quiz del asunto es que tú, yo y todos quienes nos escuchan por las diferentes redes que tiene tu programa, tenemos unas estructuras biológicas que, por ponerles los nombres científicos, son núcleo accumbens, área tegmental ventral, ínsula, amígdala. Digo esos nombres para que entendamos que estamos hablando de ciencia, no estamos hablando de esoterismo, ¿no? Todos tenemos eso, todos tenemos esas estructuras, pero es mi decisión, la decisión de cada uno si las utiliza o no las utiliza. Tú tienes un carro, un vehículo, un coche espectacular, tú decides si lo utilizas o lo dejas guardado de garaje. Totalmente. En el parqueadero. Entonces, ¿cómo podemos utilizar lo que ya tenemos? ¿Cómo lo podemos utilizar? Y dentro de los proyectos y entre las investigaciones que hemos realizado, y basándonos en acciones previas, porque no voy a decir que esto lo descubrí yo, por supuesto todos los avances se basan en avances anteriores. La ciencia es una cadena. No necesitas, porque ya tienes lo más difícil que está acá dentro de tu cerebro. ¿Qué necesitas? Primero que todo, hábitos de vida saludables que los abuelos, las abuelas nos los decían desde hace mucho tiempo sin haber estudiado neurociencia. ¿Cuáles son? Coma bien, aliméntese bien. Ay, qué importante eso, ahora que lo mencionas, porque cuántas veces nosotros decimos, no, es que tengo tanto trabajo que hacer, yo como cualquier bobadita y con eso enredo el estómago un rato y sigo, porque es que yo necesito producir, y la felicidad queda ¿dónde? Eso que estoy haciendo. Claro, con eso embobas el hambre, pero con eso quitas el hambre, pero no te alimentas, porque hay que entender, y esto sale de la investigación, hay que entender que el cerebro se alimenta básicamente de glucosas y de lípidos, y los neurotransmisores, que son los que hacen la felicidad, pues por llamarlo de una manera sencilla, tienen unos alimentos de los cuales se producen, por ejemplo la soya, los gérmenes de trigo, las carnes blancas, la proteína animal de ave o de pescado, por ejemplo, el maní y los cacahuetes son la reina del alimento para el cerebro y la felicidad. Ay, por ejemplo. Qué bueno que me gusta. Qué buen dato que me acabas de dar. ¿Quieres ser un poquito más feliz? Comprate maní, cacahuate, que no esté peladito, vos lo pelás. Es como una bonita entretención, además. No es que de vez en cuando no nos comamos una deliciosa hamburguesa con tocineta, de vez en cuando, es que no se trata de irse para los extremos, ¿no? Claro. Se trata de guardar una buena proporción. Entonces, por ejemplo, la alimentación. Todo eso, todo lo que comemos nos llega al cerebro y activa nuestros circuitos, pero para eso necesita líquido. ¿Cuál es el líquido por excelencia? Agua. Hay que tomar agua en la cantidad necesaria. La gente ya no toma agua porque prefiere tomarse obviamente su gaseosa, su jugo artificial, pero el hábito de tomar agua natural se está perdiendo, se está reemplazando por otros líquidos, ¿no? Y no hacen lo mismo. Es una problemática bien complicada porque acabas de tocar cuestiones como muy de la actualidad. O sea, por ejemplo, ahí podríamos saltar al sobrepeso, a las personas que comen por una situación ansiosa, o incluso, se me ocurre, mezclando todo esto con la educación, muchas veces nuestros mismos estudiantes nos dicen, profe, pero es que no logro entender lo que leo. Pero ¿cómo vas a entender si la forma de darle energía a tu cerebro son 10 papitas y una Coca-Cola de 2 litros cuando estudias para un examen y no te das el tiempo de dormir, de descansar, de ver si eso que estás estudiando te produce felicidad o cuándo lo vas a usar después? ¿Podrías darnos, Santiago, algún tip sobre esto para ser un poco más felices? Es que no lo tengo que dar, ya lo acabaste de dar tú. La alimentación es uno, pero mira, el dormir, ese es el segundo tip fundamental para el neuroenjoy flip, dormir. Si la gente supiera, si las personas supieran lo importante que es el sueño de calidad, no gastarían dinero en cremas, tanta crema para la cara, tantas cosas de belleza. Miren lo que pasa cuando dormimos adecuadamente. Cuando estamos dormidos, nuestro cerebro, nuestro ritmo tiene unos ciclos de sueño. Y cuando está en un ciclo determinado de sueño profundo, que llamamos fase de sueño REM, o fase profunda de sueño, una de nuestras glándulas, una de las tantas estructuras que llama la glándula pineal, que la tenemos en nuestro cerebro, una glándula
que ha sido manejada por los egipcios, es decir, tiene mitología alrededor. Okay. La glándula pineal produce melatonina, y la melatonina es por excelencia el reconstructor de tejidos, te hace sentir más joven, te reemplaza las células muertas y incluso ayuda a la memorización. Entonces, si su hijo, si usted dice, es que yo no estoy aprendiendo, es que estudio y no me cabe en la cabeza, fíjese cómo está durmiendo. Totalmente. Seguramente está durmiendo menos de lo que necesita. Porque el sueño es fundamental. Claro, porque mucha gente te dice, no, es que tengo tanto que estudiar que no voy a dormir en 4 días. Y después llegan al examen agarrándose la cabeza. Todo. Por supuesto. Santiago, me quedaría conversando contigo un montón de tiempo. Yo sé que tienes una agenda muy apretada. De hecho, me parece que estás en un congreso ahora mismo, estás haciendo una ponencia. ¿Quieres contarnos un poquito, primero brevemente, dónde estás y dónde pueden encontrarte en las redes sociales para que las personas que desean conocer más de este NeuroEnjoy Fleet puedan buscarte y puedan seguirte? Claro que sí. En este momento estoy en la ciudad de Medellín, en Colombia. Yo soy colombiano, vivo en Colombia, claro, me mantengo viajando de ciudad y de país en país por mi trabajo, pero en este momento estoy en Medellín y estoy con la Corporación Universitaria Americana en el 7º Congreso Internacional de Innovación y Desarrollo. Ah, qué lindo. Y ahora, mejor dicho, porque me encanta estar acá y me encanta este espacio, pero de acá salgo a la conferencia que voy a dar sobre neurodesarrollo, neurociencia y desarrollo organizacional, donde vamos a hablar del cerebro, pero aplicado al mundo de las empresas. Cómo una empresa puede generar mayor productividad, mayor rentabilidad si sabe utilizar esto. Perfecto, me encanta esa ponencia, me interesaría mucho leerla después. Yo sé que en tus redes sociales sacas muchos artículos, pero me voy a dar a la tarea también de investigar un poco de eso porque es un tema apasionante. Santiago, muchísimas gracias por tu tiempo, espero que te vaya excelente. Disculpa que te interrumpa, me preguntaste por las redes donde sí, por supuesto, ¿cómo te encuentras? Para que vean esa ponencia también, incluso que luego saldrá. En YouTube me pueden encontrar como Santiago Restrepo Garizábal y ahí cada 8 días, hoy mismo subo contenido de Iguazú, precisamente, subo contenido cada 8 días de neurociencia aplicada a los viajes, neuroturismo. También por Instagram y por Facebook, Santiago Restrepo Garizábal, y hay cositas interesantes que les pueden gustar. Perfecto, Santiago, muchas gracias, que tengas un excelente día y nos vemos pronto, chao. Un abrazo, chao.